Hermanos y hermanas, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Agradezco a Dios por la oportunidad que se nos ha dado de compartir este mensaje esta mañana, y también agradecemos a los coordinadores que también tuvieron a bien invitarnos a este importante evento aquí en este lugar. El tema que se me asignó para esta mañana es el llamado de Dios a ocuparse de la familia, y espero sumar en cada minuto que usted decida regalarme a partir de este momento. Sin más preámbulo, quisiera contestar una pregunta de cuál es la situación actual de las familias cristianas. Y cuando nosotros vemos en nuestras congregaciones a las familias en nuestras diferentes comunidades de fe, vamos a encontrarnos que nuestras familias en la iglesia no están exentas de situaciones problemáticas. La gente allá en el mundo tiene diferentes problemas, y muchas veces nosotros en la iglesia estamos replicando esos mismos problemas. Por ejemplo, allá afuera se dan problemas de infidelidad en el matrimonio. Tristemente eso también lo tenemos en la iglesia. Allá afuera en el mundo se dan problemas de violencia intrafamiliar. Tristemente también en la iglesia tenemos esa problemática. Allá afuera en el mundo tenemos a padres de familia que no saben qué hacer con sus hijos. Tristemente ese problema también lo tenemos en la iglesia. Allá afuera en el mundo tenemos adolescentes que salen embarazadas. Tristemente esos problemas también los tenemos en la iglesia. Lastimosamente no podemos voltear a ver a la sociedad para que la sociedad nos dé una respuesta a esta problemática que tenemos hoy en día. La sociedad en la cual vivimos ha desfigurado el concepto de familia. La sociedad en la cual usted y yo vivimos no son el modelo a seguir cuando hablamos de patrones familiares sanos y equilibrados. Y por eso es bueno que se abran espacios como estos, donde podamos reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno familiar. La familia, hermanos, todos sabemos que es una gran bendición. Oh sí, es una gran bendición tener a nuestros padres, tener a nuestro cónyuge, tener a nuestros hijos, tener a sus hermanos. Pero también la familia implica varios retos, dependiendo del tipo de familia del cual nosotros vengamos. Muchos de los que estamos acá venimos de una familia tradicional. Muchos crecieron con un papá, con una mamá y con varios hermanos, y sus primeros recuerdos son de haber ido a la iglesia en sus primeras etapas de vida. Y gloria a Dios por eso. Pero ese no es el escenario en todas las familias de la iglesia. Hay escenarios difíciles. Por ejemplo, también en las iglesias tenemos hogares monoparentales, donde por alguna razón solamente uno de los cónyuges es quien se ha hecho cargo de los hijos, ya sea porque experimentaron la pérdida del cónyuge y en su viudez han tenido que levantar a sus hijos, ya sea él o ella. También en este escenario, lastimosamente por la situación económica de nuestros países, muchas personas se ven en la necesidad de abandonar a sus hijos, irse a otro país para poder darles un bienestar económico. Y como siempre digo yo, esos hogares sobreviven, de alguna manera sobreviven. Yo no sabía, en mi ignorancia, que una persona podía vivir solamente con un riñón. Pero sí, hay personas que pueden sobrevivir con un riñón. Pero no es el escenario ideal. El escenario ideal es que todos tengamos 2 riñones que trabajen en nuestro cuerpo. Hay familias también que han sido levantadas por una sola persona, ya sea por la madre o ya sea por el padre. Pero ese no es el escenario ideal. El escenario ideal es que un niño crezca con papá y con mamá en casa. Ahora, por diferentes razones, a veces hay mujeres que han tenido que levantar a sus hijos, y gloria a Dios por el esfuerzo que han hecho. Y también encontramos a hombres que han tenido que levantar a sus hijos en la ausencia de su cónyuge. Pero el escenario ideal es que estén ambos padres
en el hogar, pero eso en ocasiones no ocurre en nuestras iglesias. Una vez en una clase, una persona dijo: yo no crecí con mi papá y ni falta que me hizo, dijo esta persona. Y el profesor le dijo: esa última frase que acabas de decir solamente refleja lo mucho que te hizo falta tu padre. Porque él decía que había resentimiento en la frase que esta muchacha había dicho. Otros hogares en nuestras iglesias son familias compuestas, donde lastimosamente por diferentes razones de la vida, las personas llegan a casarse pero ya tienen relaciones previas, es decir, hay personas que se divorciaron cuando no eran cristianas y después se hicieron cristianas y ahora tienen hijastros o tienen padrastros o tienen hermanastros, y esta dinámica también tiene sus propios desafíos. Y también hay familias extendidas con una dinámica muy peculiar. Hay familias donde los tíos son como padres, donde los primos son como hermanos, donde los hermanos mayores son como padres, y esas dinámicas también traen sus propios retos. Así que, sin importar del tipo de familia que nosotros vengamos, la familia es una gran bendición, pero también la familia tiene diferentes desafíos. Las relaciones que tenemos con nuestros familiares van cambiando constantemente. Las relaciones que tenemos con nuestros familiares no son estáticas, son relaciones dinámicas. Si esto es cierto, entonces la relación que usted tiene con sus hijos hoy en el 2025, la relación que usted tiene con sus hijos no es la misma que la que tuvo con ellos hace 4 o 5 años. Probablemente las relaciones en esos últimos años o se han fortalecido o se han deteriorado. La relación que tiene con sus padres no es la misma, ni será la misma de aquí a 5 años, porque las relaciones son dinámicas, constantemente se están fortaleciendo o se están deteriorando. Dependerá de cada uno de nosotros. Después de la Segunda Guerra Mundial, varios terapeutas se volcaron con el interés de ver por qué las familias sufrían tanto. Y en la década de los 60 en Estados Unidos y también en algunas partes de Europa, especialmente en Italia, nace lo que hoy en día se conoce como el enfoque sistémico familiar, donde se entiende la familia como un conjunto de interconexiones, donde cuando algo le pasa a un miembro de la familia, toda la familia resiente ese cambio. Y sí, usted lo puede ver, cuando está enfermo un miembro de la familia, todos de alguna manera nos preocupamos. Cuando ocurre algo, eso de alguna manera nos afecta directa o indirectamente. En esta mañana, en el breve tiempo que tenemos, vamos a tratar de reflexionar sobre 2 subsistemas nada más. El subsistema marital, que tiene que ver con el vínculo matrimonial, y también con el subsistema parental, que tiene que ver con la crianza de los hijos. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque irónicamente, usted y yo, a veces cuando nos entregamos en el servicio a Dios, algunos cometemos el error de ocuparnos demasiado en los demás y ocuparse muy poco en nuestra propia familia. Y sí, los que servimos a Dios no estamos exentos de estos problemas familiares. Así que voy a mostrarles a ustedes algunos datos estadísticos que son alarmantes, principalmente dentro de los ministros. A finales del siglo pasado o a inicios de este siglo que vivimos, el ministerio Life and Rich Ministries, ellos hicieron una publicación de un estudio que realizaron con varios predicadores o ministros en Estados Unidos, y las estadísticas demostraron que el 35% de todos los encuestados, ministros de Dios, hombres que trabajaban a tiempo completo, manifestaron el 35% que el ministerio de alguna manera les había afectado negativamente en su familia. Y sí, y es que a veces algunos brillamos afuera, pero no podemos brillar en nuestro propio entorno familiar. Ennio, un autor que hace varios estudios sobre esto, en el año 2017 hizo una publicación donde él dice que la vida religiosa no da superpoderes contra los conflictos familiares. Podemos ser grandes hombres de Dios, pero solo somos esos hombres.
Podemos ser grandes mujeres de Dios, pero al fin y al cabo somos seres humanos. Somos vasos frágiles, somos vulnerables. Y todos aquí, sin excepción, tenemos techo de vidrio cuando se trata de las relaciones familiares. Todos de alguna manera nos hemos equivocado en algo. Y todos de alguna manera también podemos mejorar en algo. Hay una organización en Estados Unidos que se llama Barna. Esta organización inició dentro del seno de las Iglesias de Cristo, originalmente en el estado de California. Actualmente es muy reconocida y muy respetada en Estados Unidos, y ellos se dedican a hacer encuestas para procesar datos estadísticos. Y ellos en el año 2013 publicaron que de varios ministros religiosos encuestados, el 42%, mire, casi el 50%, el 42% de ellos manifestaron que deseaban haber pasado más tiempo con sus hijos. Y eso, piénselo bien usted, que ya tiene hijos mayores. A veces uno voltea a ver a sus hijos y se sorprende de lo rápido que crecieron. Y a veces decimos, me hubiese gustado haber pasado más tiempo con él, haber pasado más tiempo con ella. De esta misma información también se sacó que el 28% de los ministros, de los predicadores, de la gente que sirve en las iglesias, el 28% manifestó que pusieron demasiadas expectativas o expectativas muy altas en sus hijos. Y piense usted en los líderes o siervos que están activos en las iglesias. A veces los siervos que tienen hijos o hijas ponen expectativas o cargas muy pesadas sobre sus hijos. Y es que hay cosas que sus hijos no pueden hacer porque es hija del predicador, porque es hijo del predicador, porque es hijo de un siervo, porque es hijo de una sierva. Y a veces queremos vivir los estándares que el mundo tiene sobre los ministros religiosos, que a veces le exigimos demasiado a nuestros propios hijos. Y olvidamos que la gente, sin importar lo que hagamos, siempre lanzará una crítica. Y el 30% de estos ministros también manifestaron que habían experimentado crisis matrimoniales. ¿Sí? Los grandes hombres de Dios casados también tienen crisis matrimoniales. También se pelean con sus esposas. También tienen problemas con sus hijos. Y estos mismos datos reflejan que estos hombres de Dios, cuando tienen problemas, no tienen a quién acudir. ¿Quién ayuda a la ambulancia cuando esa se da vuelta? ¿Quién ayuda al predicador cuando ese tiene sus problemas? ¿Quién ayuda al líder? ¿Quién ayuda al ministro? ¿Quién ayuda a la sierva cuando tiene sus crisis? Porque las tiene. Así que, hermanos, debemos entonces de ocuparnos de nuestra familia. Y quisiera hablar específicamente que Dios nos ha llamado a nosotros a cuidar de nuestros matrimonios, para aquellos que están casados. Vamos a leer la escritura. Abra su Biblia, por favor, en la epístola de Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer el versículo 4. Y voy a estar leyendo para los hermanos que nos ayudan ahí, en la Nueva Traducción Viviente. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 4: honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Yo soy psicólogo y atiendo constantemente a parejas. Y algunas de las cosas que hace que las relaciones maritales estén casi al borde del divorcio hay dos cosas principalmente. Una es las agresiones físicas, que tristemente también tenemos de eso en la iglesia, y también los problemas de infidelidad. Así que para contrarrestar el tema de la infidelidad hay que hablar de la fidelidad. Y la fidelidad, hermano, hermana, es
simplemente en términos sencillos, es ser leal, es ser honesto. Cuando yo veo esos jovencitos que andan en noviazgo y son deshonestos en su relación de noviazgo, y cuando a veces fallamos a ese compromiso, primeramente le tuvimos que haber fallado al compromiso y pacto que hicimos con nuestro Señor, de ser fieles a nuestro cónyuge. Tristemente, hermanos, hoy en día vivimos en la cultura de lo desechable. Es que lo desechable es más fácil. Cuando usted tiene visita en su casa, usted manda a comprar desechables porque lo desechable no implica trabajo. Lo bota, lo tira. Y tristemente, esta sociedad en que vivimos nos está enseñando que el matrimonio también es desechable. No me sirves, te dejo. No me sirves, te boto. No me sirves, te abandono. Tristemente eso también se nos está metiendo en la iglesia. Para Dios, aunque la sociedad no lo quiera entender, para Dios el matrimonio es sagrado, es duradero. Y es un pacto que hacemos primeramente con Dios. Así que no busque a la persona perfecta, hermano o hermana. Claramente usted no se casó con una persona perfecta. Así que no la busque afuera de su entorno marital. Esa compañera de trabajo no es perfecta. Ese compañero de trabajo no es perfecto. Esa persona que le anda endulzando el oído no es perfecta. No crea que nosotros estamos exentos. Todos tenemos ese gran potencial de hacer el mal. Todos también tenemos ese gran potencial de hacer el bien. Había personas que me han dicho, no, a mí no me hable de eso, eso yo ya estoy viejo, eso háblese a los jóvenes. Yo he conocido personas en la tercera edad, después de muchos años de matrimonio, que también cometen este error. Así que no se crea que usted no es vulnerable, no se confíe, uno está exento. Y Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mejor vea las cualidades de su esposa, mejor vea las cualidades de su esposo. Acuérdese que usted algo le tuvo que ver a ella, o algo le tuvo que ver a él. Tal vez los años de matrimonio, tal vez los años de crianza hacen que se nos olvide a veces esas cosas, pero usted le vio ciertas cualidades a su esposa, usted le vio ciertas cualidades a su esposo, no lo olvide. Ese hombre, esa mujer con la que usted está, no es perfecta, pero también tiene cosas buenas. También tiene muchas cualidades. Y hermano, hermana, sea sincero siempre con su cónyuge. Uno de los grandes problemas que vivimos hoy en día es la falta de sinceridad. Y la falta de sinceridad se mide en cosas sencillas. Yo me sorprendo que hay matrimonios que los hombres, ¿verdad? En estas cosas, en estos aparatos, parece que su contraseña es como la de la bomba nuclear, ¿no? No la comparten con nadie. Y en estas cosas hay mucha secretividad muchas veces. No tiene por qué ocultar la información a su cónyuge. Y mire lo que dice el versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Padre de familia, hermana que es madre, sabemos que amamos a nuestros hijos. Sabemos que es un gran regalo que Dios puso en nuestras manos. Y el texto nos enseña que hay que enseñarles los principios divinos a ellos. En la cultura hebrea, los rabinos no tenían esa función. El templo no tenía esa función. La sinagoga no tenía esa función. La función de educar a los hijos en los principios divinos estaba en el hogar. Y creo que eso debería
de repetirse en cada una de nuestras familias. Amamos a nuestros hijos, pero también en la crianza hemos cometido algunos errores. Y es que nadie nació siendo un padre perfecto. Los únicos padres perfectos que yo he conocido, que sí he conocido, los únicos padres perfectos que he conocido son los que no tienen hijos. Personas que, sin tener la experiencia de crianza, se atreven a criticar a aquellos que son padres o son madres. Yo siempre les digo, cuando tenga sus propios hijos, usted va a entender que es una gran bendición, pero también es un gran desafío. Gran desafío. Así que, hermanos, dos cositas que no debemos olvidar sobre ellos. Dos errores muy comunes que cometemos a veces en esto de ser padres. Uno de esos errores es a veces que no le demostramos a ellos el suficiente cariño y el suficiente afecto que ellos necesitan recibir. O si amamos a nuestros hijos, por eso nos vamos de nuestros países a trabajar a otro lugar. Por eso salimos de la ciudad a trabajar por ellos. Por eso se levanta usted de madrugada. Por eso usted llega de noche del trabajo. Porque usted ama a sus hijos y quiere darles lo necesario. Pero tristemente, a veces por ser personas que demos lo necesario, nos alejamos de ellos. Un niño de 4 años no entiende. Usted sale de madrugada a trabajar por él. Pero un niño de 4 años sí entiende cuando usted le da un abrazo, cuando usted le da un beso, cuando usted le dice te amo hijo, cuando usted le dice te amo hija, cuando usted le dedica tiempo a él, le dedica tiempo a ella. Y muchas veces hemos puesto la excusa de que como nosotros no recibimos cariño y afecto de nuestros padres, entonces nos cuesta darlo. Es la excusa que siempre ponemos. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo entonces que nuestros hijos tienen que pagar los platos quebrados. Ellos no son culpables de que usted no haya recibido amor. Acuérdese que los hijos no se van a venir a meter al mundo de un adulto. Es el adulto el que debe meterse en el mundo del niño. Tal vez este mensaje sea un llamado de atención de parte de Dios para algunos de nosotros. No siga poniendo esa excusa de que como no recibí amor, no lo puedo dar. Sea como el rey Asa. ¿Se acuerda del rey Asa en la escritura? El rey Asa, su bisabuelo había sido idólatra, su abuelo había sido idólatra, su padre había sido idólatra, pero él decidió no ser idólatra. Él quitó todos esos patrones que había heredado. Tal vez en su familia hay bisabuelos alcohólicos, abuelos alcohólicos, padres alcohólicos, pero usted no tiene por qué repetir esos patrones. Tal vez que usted creció bajo un contexto de machismo. Tu abuelo era machista, tu padre fue machista, pero usted no tiene por qué repetir esos patrones. Nuestros hijos necesitan que le demos afecto, que le demos cariño y que le demos tiempo. Y otro error a veces, hermano, hermana, que cometemos en esto de la crianza de nuestros hijos es que no hemos sabido dar una crianza asertiva o una disciplina asertiva. Hay dos extremos acá. A veces en los hogares hay falta de disciplina, hay mucha pasividad. Hay padres que están ahí pero no están ahí. Están físicamente presentes pero están ausentes. Y a veces le delegan eso a la madre. La madre tiene que buscar los recursos para poder orientar y crear a sus hijos. Y a veces hemos sido muy pasivos. Y hoy en día está de moda el síndrome del emperador. Sabe que el emperador romano tenía total autoridad sobre todo el imperio. Y hoy en día hay niños de 4, 5, 6 años que tienen total autoridad en la familia. Hay niños que los domingos deciden a dónde se va a ir a comer, qué se va a comer, cuánto tiempo se va a estar en el restaurante y a dónde se va a ir después del restaurante. Y nosotros como padres a veces le tenemos más miedo a nuestros hijos que el mismo miedo que le tuvimos a nuestros padres. Por lo menos somos una generación obediente, porque primero obedecimos a los padres y ahora obedecemos a los hijos. Y tal vez eso se debe a que hay demasiada pasividad en el entorno de crianza.
Como dice el dicho mexicano, la madre que todo el tiempo consiente, sin saberlo está creando una serpiente. Creo que es un dicho bien dicho, ¿no? Hermano, hermana, tenemos el otro extremo. Y el otro extremo es que hay padres que son rígidos, demasiada autoridad en el hogar. Yo conocí una persona que me dijo que cuando a él lo criaron y lo mandaban a la tienda a comprar algo, su papá escupía en la tierra y le decía que tenía que regresar antes que se secara la saliva. Y decía que cuando no llegaba a tiempo, eran tremendas golpizas que le daba. Hermanos, creo que eso debe de cambiar. Ni ser pasivos, ni ser agresivos. Debemos darle una crianza y una disciplina asertiva. Hay madres de familia, hay padres de familia que son demasiado groseros cuando disciplinan a sus hijos. Yo fui voluntario de escuela para padres allá en Tegucigalpa y en pleno siglo XXI uno puede encontrarse niños todavía con cables marcados ahí en la espalda. Si le pudiera dar una sugerencia es, no castigue cuando está enojada. Castigue cuando está enojado, porque probablemente se le va a pasar la mano. Después terminan ahí llorando juntamente con sus hijos. Se dan cuenta que la fuerza de un hombre de 45 años contra una criatura de 3 o 4 no tiene comparación. Es que hermano, es que ¿para qué? ¿Qué chiste tiene castigar cuando ya se me pasó el enojo? De eso se trata. Aconseje, oriente. Y hay otras maneras de disciplinar. Pero como usted castiga con enojo, con ira, realmente está desquitando su ira, dando su enojo, su molestia, está desplazando sus frustraciones. Una criatura. Hermanos, hermanas, no hay familias perfectas. Yo no vengo de una familia perfecta. No hay matrimonios perfectos, para nada, no lo tengo. Pero sí hay familias balanceadas, sí hay familias equilibradas, sí hay familias saludables. Y creo que nosotros podemos aspirar a eso. Voy terminando con estas palabras. En el año 1800, el mundo nos regaló a uno de los más grandes evangelistas dentro de las iglesias de Cristo. Era un escocés, profesor de música, Walter Scott. Un hombre incomparable en cuanto a evangelismo. Se reporta que de 1827 a 1830 logró bautizar más de 3,000 personas. Pero saben que el hermano Scott, tristemente, tuvo serios problemas en su dinámica familiar. Te doy un ejemplo. Su tercera esposa, cuando se peleaban, lo sacaba de la casa y lo corría. Y los vecinos tenían que darle hospedaje al hermano Scott. Un hombre que brillaba afuera, pero que tenía serios problemas en torno familiar. Hermano, hermana, usted puede sembrar muchas iglesias y la gente le va a aplaudir. Puede generar cientos de bautismos y la gente le va a aplaudir. Usted puede ser un excelente orador y la gente le va a aplaudir. Puede dar muchos estudios bíblicos y la gente le va a aplaudir. Puede tener muchos seguidores en las redes sociales que lo admiren y lo respeten. Pero creo que el costo es sacrificar a su propia familia. Creo que es un costo demasiado elevado, demasiado alto. Todo eso que acabo de decir es bueno, pero creo que es mejor ocuparse de su entorno familiar, que al fin y al cabo, hermanos, la gente en la iglesia eso es lo que ve. Tu familia va a ser siempre tu mejor carta de presentación. Y recuerde que para todo líder en la iglesia, la prueba de fuego en el liderazgo es cuánta influencia ejerció en su propio entorno familiar. Que el Señor les bendiga.